Shalom a todos, un saludo cordial, muchas bendiciones. En el vídeo del día de hoy quiero hablarte acerca de lo que experimentan muchas personas cuando Dios te cierra los caminos. Como has escuchado, el Creador puede cerrar los caminos de una persona, que nada le funcione, que usted se canse de rezar, que usted haga salmos mágicos, que usted use los nombres de Dios, Shemot, meditaciones, invocaciones y todo lo que usted quiera. Y nada le funciona porque sencillamente el Creador ha anulado su voluntad, el Creador ha anulado sus caminos. Claro, hay un secreto acá porque alguien dice, ¿cómo es posible que Dios haga esto? No dicen que Dios es bueno. El Creador está por encima de esas definiciones y ese entendimiento que tiene el ser humano de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero tenga la seguridad que todo lo que Dios hace siempre es para el bien de la persona. Déjenme explicarles. Cuando una persona necesita hacer su tikkun, su rectificación, su teshuvah, ahí es cuando, si está tomando un derrotero, un camino que no le corresponde, que no es parte de su tikkun, que no es parte de su camino de elevación de conciencia, y que ese camino le va a traer un problema más adelante, le va a ser perjudicial, negativo a su vida, y la persona se empeña a seguir por ese camino, lo que va a encontrarse es obstáculo tras obstáculo, puertas que se cierran una detrás de otra. Y ahí es cuando estoy explicando. La persona puede hacer rezo, puede hacer salmos pensando que va a hacer algo mágico, que va a usar nombres de Dios, que hace una navecoas, que hace rezos y nada le va a funcionar porque sencillamente Dios le está anulando todas sus acciones, porque lo que le está es redireccionando a la persona en su vida para que haga teshuvah, arrepentimiento, rectificación de su propia vida y se reconcilie con Dios, con la espiritualidad. Hay personas que van por la vida que saben que cierto derrotero es malo, no les funciona, no es bueno. Personas que se empeñan muchas veces en relaciones que son dañinas, que son tóxicas, que les puede costar la vida, literalmente. Personas que se empeñan en ciertos trabajos que saben que están fuera de la ley, trabajos y acciones que le va a perjudicar a él y a su familia, o a ella y a su familia. Personas que se empeñan muchas veces en que cuando se está manifestando una situación, un evento en la vida de esa persona, y no es lo que la persona quiere y la gente quiere imponer su voluntad sí o sí porque quiere lograr las cosas. Muchas veces quieren dominar a una persona con magia, con un hechizo, con un salmo para enamorar a alguien y obligarlo a la fuerza que esté con él, o quiere a la fuerza lograr cierta cosa, o quiere a la fuerza hacer que se vaya alguien, un vecino de al lado de su casa, o quiere a la fuerza que todo se manifieste como ellos quieren. Si esas acciones no corresponden al camino y al ticún de la persona, todo lo que usted haga de nada le sirve, porque Dios le está anulando sus acciones. Hay veces que las personas se empeñan en querer iniciar un negocio y usted lo va a intentar 100 veces y no funciona porque ese no es su camino. Porque usted mismo en su interior sabe que eso no le apasiona, que eso no es lo que le motiva, que lo está haciendo quizás por otros motivos o por alguien le animó, le dijo, como decimos, lo embulló a hacer algo y usted realmente no lo hace porque le nace del corazón, sino para complacer a otro. Tarde o temprano eso va a fracasar. Puede ser incluso que inicie, pero va a fracasar porque no nace de su corazón, de su interior. Y cuando no nace, su alma no le está diciendo que es lo correcto. Sencillamente eso le va a venir mal. Y toda acción a futuro que la persona haga, aunque inició algo, se va a caer. No es sólido. No está ahí la bendición. Y muchas veces digo, la gente se empecina en relaciones que no van, en trabajos que no corresponden, en mudarse a un lugar que no le va a ir bien, porque si usted se muda para ahí va a haber una tragedia, un accidente, un muerto, una desgracia. Y la gente se empecina en querer lograr algo y no saben que del mundo espiritual lo que le están es protegiendo, aguantándolo para que no llegue a ese problema, porque si lo dejan que usted haga lo que usted quiere, usted va a ir mal. Entonces la persona se podrá cansar de hacer rezo, nombres de Dios, mantras. Y aquí lo que tiene que llevarse la persona a reflexionar es lo siguiente, es lo que enseña la Kabbalah. Si usted está tocando una puerta en la vida, y dígase puerta por relación, trabajo, lugar donde quiere vivir, alguna oportunidad que quiere lograr, y usted toca
y toca y continúa tratando de entrar por esa puerta y busca y busca y golpea y golpea y golpea, los sabios están indicando, o lo que le está indicando en este momento la energía, la vida, es que esa puerta quizás no es para usted. Esa puerta quizás no es para usted y no se va a abrir. O tal vez no es el momento. ¿Y qué hace la persona? Se empecina en querer entrar a la fuerza. En querer entrar a la fuerza, a una relación, como les decía, en querer entrar a la fuerza, muchas veces les decía, en amistades, en compromisos, en trabajo, en negocios, en empresas que no le corresponden. O ir a lugares, a sitios que no corresponden. Dice la Kabbalah, si lo has intentado varias veces, no pierdas tu tiempo porque ese no es tu camino. Salte de ahí, no gastes más tu vida, tu tiempo, tu energía y mucho menos llorando y lamentándote por algo que no corresponde, como a veces que la gente se queda sufriendo en relaciones, después de un divorcio, después de una ruptura, después que perdió el trabajo, ¿qué hace la gente? Se queda llorando y llorando y ese duelo que en un primer instante se puede comprender, pero hay gente que se queda años y años y años y su vida no avanza, se estancan, están en depresión, están en tristeza, se enferman y muchos hasta mueren. No puedo vivir sin esa persona, no puedo vivir sin esto, quiero lograr tal cosa. No, esa puerta no era para usted. Esa relación no era para usted. Mudarse a ese lugar no era para usted. Entonces, quizás eso que usted está queriendo forzar y obligar al destino, el mundo espiritual, Dios le está anulando a usted todas sus acciones, todos sus rezos, todo lo que usted haga, porque lo están protegiendo de algo que puede ser peor para usted o perjudicial para usted. Esto lo explica perfectamente el gran cabalista Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, el gran sabio italiano, en su obra Derech Hashem, este libro que tengo acá, El Camino de Dios, donde en el capítulo número 2 él explica esto de cómo el creador puede anular las acciones de una persona, porque lo está protegiendo esa persona, porque no le corresponde ese camino. Entonces, dice la Kabbalah, si ya lo has intentado muchas veces por esa puerta y no se abrió, no pierdas más el tiempo, no es tu puerta, no es tu oportunidad, no es tu relación, no es tu matrimonio. Salte de ahí porque es una pérdida, es un daño que viene. Y puedes intentarlo 1000 veces, no se va a abrir esa puerta. Tienes que saber que para ti hay una puerta que está abierta. ¿Qué pasa con las personas que piensan que si no es esta, no quiero más nada? Si no es esta persona, no quiero otra persona. Si no es este matrimonio, no quiero más. Si no es este trabajo. Señores, la vida está llena de oportunidades. El universo es infinitamente abundante, abundante y cada persona tiene su puerta. Quizá usted no se está dando cuenta de la oportunidad, de la bendición que tiene la vida, que tiene Dios, que tiene el Creador para ti, porque estás empecinado en tu propio ego, en tu propio orgullo de querer romper una puerta que no te corresponde, de entrar por un camino que no es el tuyo, perdiendo tu tiempo, tu vida, tu energía. Entonces, si no se abrió, lo intentaste, porque también hay que intentar las cosas, hay que insistir, pero llega un punto en que si no se abrió, sigue con tu vida, sigue enfocado en tu proyecto, sigue enfocado en crecer, en aumentar tu nivel de conciencia, que la puerta que es para ti se va a abrir, la oportunidad que es para ti va a llegar, el trabajo que es para ti va a llegar, la relación de pareja que es para ti va a llegar. A la casa que sea para ti, que Dios quiera que sea para ti, tu hogar, la casa que sea propia tuya, va a llegar. El lugar donde vas a mudarte, donde vas a ser feliz, va a llegar. Pero ¿qué piensan las personas que no hay más? No, si no es esta, ya no, no hay más oportunidad. No, sí la hay. Y puedes intentar, puedes rezar, haz anabecoas, haz ketores, haz salmos mágicos, medita. No se va a abrir porque no te corresponde. Sigue enfocado en tu propósito, sigue enfocado en tu camino, sigue avanzando en la vida y verás cómo se te van a abrir, no una, 1000 puertas se te van a abrir constantemente. Si esa puerta era para ti, quizás no era el tiempo, también esa es otra posibilidad, pero no puedes quedarte ahí porque como no es el tiempo es una pérdida. Sigue avanzando porque lo que es tuyo te va a alcanzar. Aquí a nadie le niegan nada que no le corresponda. Si hay algo que es Dios, que es la vida, es justo con lo que le corresponde a cada cual. En su debido tiempo. No quieras apresurarte a los tiempos. Sencillamente no va a funcionar porque no se puede hacerle trampa al sistema. Porque tú también estás en un proceso de transformación, de crecimiento espiritual, de evolución como ser humano. El problema es cuando te quedas estancado
enfrascado en algo, ahí no hay crecimiento, ahí solamente hay estancamiento, ahí nada va a prosperar, es cuando viene la escasez, cuando viene la tristeza, la depresión, los problemas económicos, porque la gente se aferra, quiere aferrarse a un trabajo, a una relación, a una casa, a un automóvil, a una persona. Y cuando te quieras aferrar a algo, ahí es cuando se lo quitan a la persona para hacerle ver que no podemos estar apegados a nada, que todo hay que disfrutarlo cuando viene y que tienes que saber que en la vida hay puertas que se abren, pero no hay garantía de que esa puerta siempre va a estar abierta. Ese también es otro secreto espiritual. Las puertas siempre se abren y se vuelven a cerrar cuando ya cumplió su ciclo. Entonces, no porque se te abrió una oportunidad significa que ya se abrió y es maravilla, como en las películas, y fueron felices para siempre. Eso no existe. Eso es Hollywood que inventa y mete mentiras. La realidad de la vida es que las puertas se abren, pero también la misma puerta se cierra una vez que completó su ciclo y aquel que evolucionó y que maduró espiritualmente tiene que saber que esa puerta se va a cerrar en algún momento. Así que aprovecha, disfruta si se abrió para ti. Cuando se cerró el ciclo, sigue avanzando porque se te va a abrir otra puerta. Y esa otra, cuando lograste todo tu potencial, tu propósito ahí, también se va a cerrar. Porque tienes que continuar en movimiento, en elevación, en muchas bendiciones que van a venir. Ahí es cuando la persona transita por su vida lo más estable posible. El problema es, les decía, el que se aferra y se empecina y cree que en la vida y en el universo solamente hay una oportunidad, una puerta, una relación, un solo camino, un solo trabajo. Señores, el Creador es abundante, la fuente de toda la riqueza. Dios no es pobre, señores. Dios es la fuente de toda la bendición, de toda la alegría, de toda la abundancia, de toda la salud, de todo el bienestar y a nadie le niega algo ínfimo como una pequeña puerta. La vida humana es algo insignificante, nada, segundos. Entonces usted cree que de verdad el Creador le va a negar al ser humano una bendición cuando el universo es vasto en abundancia, en prosperidad, en oportunidades, pero la persona que se encierra, que tiene vista cerrada, cree que es la única puerta, la única bendición en la vida. Y no sabe, no ha mirado alrededor para darse cuenta que el mundo es abundante, que la shefa está donde quiera, está en todo sitio. Pero si yo me empecino y digo, es aquí, no estoy viendo toda la abundancia. Aquel que ve solamente un pequeño río no se da cuenta que hay todo un océano y que hay miles y miles de ríos en el mundo. Así es con la bendición, con la salud, con la abundancia, con las oportunidades. Entonces nunca puedes cerrarte. No te empecines, te decía. Y puedes rezar, meditar, clamar, llorar. Si no es para ti, te están protegiendo de algo que no te corresponde. El proceso de evolución y lo que nos enseña en la Cábala es aprender a soltar también. Hay que aprender a soltar una vez que se cumplió el ciclo. Porque cuando sueltas, estás abriendo tu mano para poder recibir más. Y tienes que volver a soltar para poder volver a recibir. Esa es la confianza que tiene que tener la persona en la vida. Y eso no lo logra todo el mundo porque las personas se quieren aferrar a algo. A la propia vida se quieren aferrar, a todo se quieren aferrar, pensando que de esa manera van a sostener algo. El que quiera aferrarse a algo lo va a perder. Porque de se trata, de ese es el juego de la vida. Ahí está el aprendizaje, en el confiar, en que las energías son libres, las energías no se pueden atrapar eternamente. La energía viene, te acaricia y continúa como una brisa. Cuando llegó, maravilloso, pero tienes que saber que el viento va a volver a soplar. El viento va a volver a soplar y la brisa va a volver a venir en una relación, en un trabajo abundante, en un negocio próspero, con salud, con alegría, pero es así. Una brisa que viene, una brisa que continúa. Disfruta la brisa cuando llega, pero no quieras atraparla, porque se va a ir desde tus manos tarde o temprano. Entonces, el secreto de la cábala aquí, para la felicidad, para ser feliz, para toda la bendición, es que hay momentos en la vida en que Dios mismo te está anulando tus acciones. ¿Por qué? Porque sencillamente ya cumplió su ciclo y tú te estás empeñando en querer forzar la voluntad divina, en forzar el destino. Y ahí no va, porque no hay nadie más poderoso que las energías que están en su sitio por el Creador. El ser humano es un ser ínfimo, pequeño. Entonces, inténtalo, sí, pero no te quedes llorando en una puerta que se ha cerrado, que no era para ti, o que ya se cumplió su ciclo. Ten la seguridad de que hay miles y miles de puertas que se están abriendo para ti ahora mismo y no las estás viendo
porque te has quedado estancado en una sola. No estás viendo lo vasto y amplio de las bendiciones y del universo, de toda la bendición que hay para todos. Esa es otra, hay para todos, de sobra, hay bendición para todas las criaturas. Entonces, espero que este consejo te ayude a despertar, a tener conciencia, porque estoy seguro que los que han comprendido lo que yo estoy explicando viven la vida mucho más feliz, mucho más prósperos, mucho más abundantes, son abiertos a la bendición, a la abundancia, a toda la prosperidad. Y digo prosperidad no solamente económica, también espiritual, con salud, con alegría. Esa persona está en un estado, como decimos en la Kabbalah, ta'anuk, deleite, porque ya conoce las reglas del juego. Y si aprendes a jugar, eres feliz. Si tú quieres imponer tus reglas, te van a dar jaque mate. Así de simple. Muchas bendiciones a todos. Nos veremos en un próximo vídeo.